Hola, bienvenidos. Como el título dice, vamos a hablar de desplegando Python continuamente sin esfuerzo. Primero presentaremos qué es la definición de desplegar continuamente y algunos conceptos necesarios para entender qué es. Después de esto, presentaremos algunas de las herramientas que hemos usado para hacer posible que sea con el menor esfuerzo posible y luego una comparación de varias herramientas que son para la integración continua. Bueno, como ya han dicho, mi nombre es Ana López. Yo trabajo en Bloomberg como ingeniero de software y básicamente en mi grupo hacemos Python como uno de los primeros lenguajes junto con C++, JavaScript y otras cosas. Yo soy Víctor, trabajo en una empresita muy pequeña que no es Bloomberg, que se llama SPD en Londres y llevo una década escribiendo código a cambio de dinero porque hay que comer. Y he escrito código en unos cuantos lenguajes y me quedé en Python pues poco por lo que contaba bien Naomi, porque bueno, la comunidad es interesante. Bueno, queríamos primero decir que las opiniones son nuestras, no de nuestra empresa y bueno, la verdad no son a veces ni nuestras, no se sabe. Y bueno, todo lo que vamos a decir es nuestra opinión, nuestra experiencia. Luego veréis que tenemos ejemplos, cogedlos, usarlos, pero no podemos tampoco hacernos responsables si peta demasiado. No copia-pega. Bueno, como prometí, vamos a empezar con los conceptos. Esta es la pirámide típica que se usa cuando haces diseño de tu suite de test. Tenemos abajo los test unitarios, que suelen ser muchos más porque son más pequeños y rápidos. Luego tenemos los test de integración, los test de componente, de aceptación y luego más chiquitines los test end-to-end. Entonces, un test unitario es un test centrado en el funcionamiento de una sola unidad para la definición de unidad, porque hay alguna gente que es un poco especial sobre esa definición. Y bueno, es pequeño, rápido, focalizado, como ya he dicho, por eso tenemos muchos más y no suele utilizar recursos externos. Por ejemplo, en este caso, como veis, estamos testeando un método de una clase, de ahí unitario, y también estamos usando Fake Store, que como su propio nombre indica, es fake, no es verdad, no estamos accediendo a la base de datos de verdad. Luego, Víctor, si queréis, tiene una charla de cómo hemos hecho parte de esto. Así que algunos ejemplos. Luego tenemos los test de integración, que lo que hace es testear varias unidades. Otra vez, para alguna definición de unidad. A nosotros nos gusta considerarlo como los test de integración testean nuestros test unitarios, porque cuando los test unitarios están en aislamiento realmente no tienes el concepto, pero cuando los pones con los test de integración tienes el concepto de si lo que has testeado es correcto o no. Son mucho más lentos y pesados y suelen utilizar recursos externos. Por ejemplo, aquí está Divi. Divi es la base de datos directamente. También hacemos unos trucos en esta fixture que también luego podréis ver. Luego, test de componente. El test de componente está centrado en el funcionamiento de un componente completo. Hay mucha gente que pone estos en los test de integración porque, a ver, si miras la definición de test de integración, testea varias unidades y el componente al final está testeando varias unidades. Sin embargo, a nosotros nos gusta separarlo porque te da un poco más de granularidad a la hora de si falla el test, saber exactamente dónde ha fallado o qué ha fallado. Como su propio nombre indica, verifica el componente completo. Es lento y, bueno, y luego si los recursos son muy lentos o poco fiables se pueden emular. Por ejemplo, en este caso, la Fixture API, usamos Pyramid y lo que hicimos era emular la red. Por tanto, no estamos dependiendo de la red porque es un poco lenta. También podéis usar cosas como una biblioteca en Python llamada VCR, que lo que hace es copiar, si tienes dependencias externas, copia lo que estás poniendo en tu código y lo replica. Luego, los test de aceptación, básicamente estos sirven para comunicarse con gestión, es decir, si tú tienes un product owner, una parte de business, los técnicos generalmente saben mucho de lo que es técnico, del código y todo esto, pero la gente de business son los que saben los que quiere el cliente. Por tanto, ellos no hablan tu idioma y necesitan un idioma mucho más
acorde más inglés o español o lo que sea. Por ejemplo, en este caso es PyTest BDD lo que hemos usado y, vamos, no son test ni unitarios ni de integración, es algo completamente complementario. Y luego, finalmente, los test end-to-end que teníamos ahí arriba de la pirámide son, como su propio nombre indica, están centrados en usar todo el sistema completo de end-to-end. Y utiliza todas las unidades y todas las capas de las arquitecturas, por eso es muy lento y muchísimo más pesado y por eso tenemos tan poquitos arriba en la pirámide, es mejor tener menos de estos. Bueno, con respecto a qué es integración continua, despliegue continuo y entrega continua, suele haber una pequeña confusión. En nuestra opinión, la mejor forma de ver esto es como un pipeline, es decir, tenemos integración continua, que lo que hace es coger nuestro código, todos los cambios de todos el equipo, lo integramos, testeamos, pasamos el linting, aseguramos que cumple el estilo, analizamos, encontramos bugs, bien. Pero ahora hay que hacer algo con ese código, hay que ponerlo en algún sitio. Para eso lo que podemos hacer es crear paquetes, empaquetarlo. Creamos wheels, paquetes de Debian, lo que haga el equipo en concreto, contenedores, lo que sea. En ese paso ya no estamos haciendo integración continua, estamos haciendo entrega continua. Es decir, para cada commit estamos produciendo un paquete que podemos hacer cosas con él. Si cogemos ese artefacto y lo desplegamos en un entorno, tenemos despliegue continuo. Es decir, nosotros tenemos un commit y hacemos push a una rama. Se hace trigger de la integración continua, luego se hace trigger de la entrega continua y por último de despliegue continuo. Y tenemos a través de un commit un despliegue completo en un entorno que será o desarrollo o esté lleno de producción en función de la rama y el proceso que tengamos. Y no tiene más. Es decir, entrega continua y despliegue continuo no son lo mismo, pero son muy parecidos. Bueno, entonces, la pregunta que os podéis hacer es, muy bien, vale, el concepto es interesante, pero ¿cómo montamos esto? ¿Qué procesos ponemos en marcha para que esto funcione como Dios manda? Pues para ello tenemos una serie de ingredientes que podemos utilizar. Tenemos tests. Evidentemente, integración continua, todo el mundo piensa tests, unitarios, muchos, miles. Luego tenemos linters, que nos ayudan, entre otras cosas, a hacer que todo el mundo tenga un estilo de código coherente, que las cosas sean relativamente obvias y demás. Luego tenemos analizadores, que son linters que tocan un poquito más de narices y nos encuentran cosas como hay analizadores para encontrar bajas de seguridad, para encontrar antipatrones y demás. Y son muy, muy útiles en las primeras etapas de una integración continua. Luego tenemos verificaciones de seguridad, de nuevo un caso particular de analizador, que nos dicen si estamos usando MD5 y nos dicen que esto no son los 90, que pagan un poco. Y tenemos empaquetamiento. Como decíamos, la entrega continua consiste en coger nuestro código y empaquetarlo en un formato que sea acorde con lo que tenemos en producción. Y tenemos sistemas de distribución o despliegue, que hay un montón de ellos. Tenemos Ansible, Docker, scripts, copiar a mano, lo que sea. Y sistemas de despliegue, que consisten en este código que hemos colocado en la máquina, echarlo a andar y tenemos una versión nueva de nuestro servicio. Así que tenemos los ingredientes. ¿Cómo hacemos que esto sepa algo? Bueno, tenemos que determinar dos cosas. Lo primero es qué valor nos da el paso que estamos hablando y cómo de rápido es. Los linters y analizadores estáticos suelen ser no muy rápidos, pero relativamente rápidos, dependiendo un poco de la funcionalidad que tengan. Y descubren problemas muy fundamentales. Los test unitarios también son rápidos, es la idea del test unitario. Y cubren componentes muy básicos y cubren componentes además de forma aislada, relativamente aislada, dependiendo de la definición de unidad. Luego tenemos test de integración que tienden a ser más lentos porque incluyen otros componentes, por lo tanto hay comunicación, hay overhead y tardan un poquitito más. Y descubren problemas en interacciones entre componentes, que son en ocasiones problemáticas. Y luego tenemos test end-to-end que son muy lentos. Y cubren casos de uso reales, es decir, en un test end-to-end nosotros decimos, ¿qué hace un usuario cuando llega aquí? Pues hace login, crea esto y hace tal. Y modela exactamente ese flujo, por lo tanto es muy, muy real y va a encontrar problemas, pero es muy, muy lento. Así que, ¿qué hacemos con esto? Con este conocimiento, ¿qué hacemos? Bueno, pues el primer paso, obviamente, sería hacer un linting para quitar problemas muy tontos, como por ejemplo, esta variable tienes una errata.
Luego tenemos test unitarios, que evidentemente al ser muy rápidos se ejecutan en tiempos relativamente pequeños. Una suite de tests unitarios muy lenta podría ser un par de minutos. Sería lo siguiente. Y se puede ejecutar en varios intérpretes para asegurarnos que no tenemos incompatibilidades. Luego tendríamos test de integración. Aquí, de nuevo, la idea es ir teniendo más confianza. Primero sabemos que lo básico está bien, luego sabemos que las unidades están bien, luego sabemos que todo integra. Y, finalmente, decimos, bueno, ¿y esto si lo pones en uso y con un uso real, funciona? ¿Qué es lo que hacen los tests end-to-end? Una vez que tenemos esto, lo que hacemos es crear paquetes. Y una vez que están los paquetes, desplegamos. Y desplegamos en el entorno que toque. Es decir, si es una rama de desarrollo, desplegamos en nuestro entorno de desarrollo. Si queremos empezar a pensar en desplegar, vamos a staging. Y si staging va bien, a producción. Bueno, ahora vamos a ver un poco las herramientas. Cuando vamos al universo de la integración continua, hay todas estas herramientas. Como veis, es una lista muy grande, lleva bastante tiempo explicarlas y vamos a explicar una por una las que hemos usado. Vamos a explicar una por una. Todas, menos esas. Tranquilos, era una lista muy grande. Entonces, ¿cómo elegir una herramienta? Esto es muy importante. Primero tiene que ser estable y mantenida, porque si no lo es, puede petar en cualquier momento y pasamos semanas sin poder ser capaces de dar código a nuestros clientes, de dar una funcionalidad que nuestro producto quiere, cosas así. Luego tiene que estar usada más de por una docena de personas, aleatoriamente, es un número aleatorio, pero más o menos da la idea. No puede ser algo que tú has hecho y que tus colegas han probado en un código súper enano, porque luego vas a una aplicación industrial y realmente no funciona, no escala bien. Tiene que tener una buena presentación de resultados, porque es que es una de las cosas que nosotros queremos ver. Nosotros queremos ver los resultados de ejecutar eso. Pipeline as code es otra cosa muy, muy importante, porque de esta forma se puede ver quién hizo los cambios, qué cambios hay, la gente puede revisarlo antes de que haya cambios y pueden subirse al repositorio de Git o cualquier herramienta de control de versiones que uséis. Conceptualmente tiene que ser coherente para que la gente que viene de nuevo al grupo pues, sepa más o menos cómo van las cosas, porque si no van a andar un poco despistados. Y luego tiene que tener un buen modelo de concurrencia, porque queremos ejecutar cosas concurrentemente. Bueno, yo voy a decir ahora las cosas buenas. Tengo generalmente una personalidad un poco positiva, mientras que él es un poco más gruñoncete, así que va a decir las cosas malas. Entonces, cosas buenas de Buildbot. Lo bueno está en un lenguaje que nosotros conocemos, que es Python. Bien, Python. Y como conocéis, los mensajes de error son bastante coherentes. Está utilizado por proyectos grandes, está PyPy, está Python, está Twisted, LLVM, que es Clang, Chrome, que todo el mundo usáis. Luego tiene una excelente documentación, fue muy fácil ponerse a hacer el proceso entero en nada, nos llevó como media hora o algo así, muy poquitito. Está diseñado para ser concurrente porque usa Twisted y es muy, 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 muy potente gracias a Python. Es fácil de configurar porque es Python, pero no porque tiene comillas en las claves de los diccionarios. Eso es evidente. Los programas que tiene Buildbot, que los tiene, son un tanto específicos. Uno de ellos es que si tenemos builders en paralelo y tenemos que comunicarlos, por ejemplo, uno haciendo CPython, otro PyPy y queremos hacer cobertura combinada, eso es difícil, sobre todo porque tenemos que andar parándolos y sincronizándolos. Su proceso, por lo tanto, es muy lineal. Coges este worker y este builder y haces esta serie de pasos. Y coges este y haces esta serie de pasos. La representación gráfica es... Ahí pone poco flexible. Con Buildbot 8 era fea, con Buildbot 9 es menos fea, pero poco flexible. Y no hay gestión de artefactos. Es decir, si queremos producir un paquete, tenemos que usar una herramienta de una tercera parte o algo, o un NFS, una guarrada de esas, para poner los artefactos ahí. Buildbot no provee ninguna solución para ello. Bueno, Jenkins. Mucha gente conoce Jenkins, todo el mundo lo usa y esa es una de las cosas buenas porque tenemos gente que nos puede ayudar. Es estable. La interfaz, no sé si habéis visto la nueva interfaz, pero tiene Blue Ocean, que es un nuevo plugin y es bastante bonito, la verdad. La verdad es que es genial.
Y luego hay muchísima información en Internet. Cualquier cosa que quieras, tú vas a Stack Overflow y tienes ahí una mini recetita de cómo se hace. Los problemas de Jenkins, que tiene más porque la lista es más larga, son cosillas como que, por ejemplo, el pipeline se define con un DSL. Y un DSL casi nunca es una buena idea. Sobre todo porque los mensajes de error, sobre lo que tengas cuidado, son ha fallado la alineación de los astros. Y no sé, no lo controlo. La alternativa es Groovy, que es el Python de Java. Y, bueno, pues es de Java, que no es bien. Es configurable, pero a su manera. Es decir, tiene sus idiosincrasias y si no las sigues, se niega a trabajar y como usa un DSL, te dice que hoy es jueves. La documentación es terrible. De hecho, sobre los puntos buenos. Mucha información en Internet. Si la documentación fuera buena, la gente no iría a Stack Overflow, digo yo. Y su modelo de paradigma es terrible porque tienes problemas como worker exhaustion. Básicamente, si no dimensionas bien tus workers, aquello se para en seco porque no puede trabajar y se bloquean unos a otros y no funciona. Luego, GoCD. GoCD conceptualmente es muy sólido. Ahora explicaremos un poco sobre esos conceptos que llamamos sólidos. Luego es muy estable. Nosotros lo hemos probado, no se nos ha roto, yo diría que ninguna vez, excepto cuando nosotros rompíamos los tests, por supuesto. Luego, tiene Pipeline Code, que era uno de nuestros requerimientos, y es YAML JSON, que es algo que todo el mundo conoce, no tienes que aprender un nuevo lenguaje, como Groovy. La representación es bastante intuitiva y está bastante bien. Tiene este tipo de mapa, grafo, llamado Value Stream Map, que te enseña qué pipelines están conectados a qué pipelines, qué haces en cada momento. Es realmente buena. Luego, si tenemos un poco de tiempo, lo enseñaremos. Luego, también tiene muy buena documentación. Cualquier cosa que tengas está en la documentación oficial. Los plugins que tiene la documentación. Está muy bien. Lleva cuestión de minutos, una hora como mucho, poner todo lo nuevo que quieras hacer. Luego tiene varios modos de paralelismo que también explicaremos y el pipeline puedes llegar a hacer pipelines arbitrariamente complejos. Por otro lado, GoCD tiene un problema que es el elefante en la habitación, que es que lo usa comparativamente poca gente. Eso quiere decir que plugins hay pocos. Es decir, si usamos un sistema de control de versiones que ha hecho nuestro primo en un sótano de Cuenca, es posible que Jenkins tenga un plugin. Tiene plugins para cosas muy sorprendentes. Pero GoCD no. Y se pueden desarrollar plugins y la API es relativamente limpia, pero es Java y aquí venimos a escribir Python, por lo tanto no va a funcionar. Ana se refería a que GoCD tiene conceptos muy potentes y esto es una representación de a qué nos referimos. Vemos aquí abajo el tiempo avanza hacia la derecha. Y cuando definimos un pipeline en GoCD, lo primero que definimos es un material. Un material es un punto de entrada. Puede ser, por ejemplo, un repositorio. Y cuando hay un cambio en ese material, un commit, se hace un trigger a todo el pipeline y se empiezan a hacer cosas. Lo primero que se hace es una etapa, un stage, que tiene dentro trabajos. Esos trabajos, como veis, se hacen en paralelo. Es decir, tú, si tienes dos trabajos no relacionados, puedes decir, cada uno se distribuye a un worker diferente, que pueden ser máquinas diferentes, o clusters diferentes, o lo que sea, y eso hace que podemos acceder a un proyecto de pipeline. Y luego, dentro de cada uno de ellos, tenemos tareas secuenciales, que van una detrás de otra. Por ejemplo, en este caso, podríamos decir que tenemos una etapa que es linting. Y tenemos arriba un linting normal y abajo un linting de seguridad. Y abajo pasamos bandit, que es una tarea, y cuando acabe, acabó. Y arriba tenemos, por ejemplo, flake 8 y pylint. Hacemos que los dos trabajos se ejecuten en paralelo y ahorramos un poquito de tiempo. Y una vez que acaba este stage, pasamos al siguiente y así sucesivamente hasta que tenemos el despliegue y terminamos. En cuanto a hacer un sistema de despliegue continuo en Python, hay una herramienta que merece una mención especial, que es Tox. Un problema muy clásico haciendo este tipo de cosas es que la gente dice, muy bien, tengo un pipeline. Primera cosa que hago, genero un entorno virtual. Vale, bien. Y luego hago linting. Vale, bien. Luego test unitario. Bien. Y ahora test de integración, pero nuestra herramienta decide que ese test se hace en otra máquina. No hay entorno virtual. Falla. Tox lo soluciona de una forma muy tonta que es, vale, cada cosa que haces va en un entorno virtual aislado y diferente. Por lo tanto, el problema no existe. Es un poquito más lento, pero si cachamos nuestras dependencias, no hay un problema muy grave.
Y esto hace que todo sea muy uniforme. Lo que hacemos es, Tox tiene concepto de entorno y tenemos pues, nuestro entorno para test unitarios con PyPy, nuestro entorno para test unitarios con CPython, lo mismo para integración, linting y las cosas que hagamos en despliegue y demás. Por lo tanto, todo se reduce a hacer tox-e, el entorno y parámetros. Y ya está, no tiene más. Y esto permite cosas como, por ejemplo, ejecutar nuestra suite de tests contra varios intérpretes. Si vamos a distribuir un paquete que soporta desde Python 1.5 a 3.6, buena suerte, lo primero. Y por otro lado, podemos hacerlo, podemos ejecutar tox contra todos esos entornos y ver qué pasa, que se rompe normalmente. Bueno, bien, os hemos contado todo esto, pero ¿por dónde empiezo? Es muchísima información, yo nunca he hecho esto. Bueno, pues queríamos deciros que hemos hecho unas plantillas que la gente puede usar. Están en este repositorio y básicamente tiene un proyecto de ejemplo que es un código en Python con sus tests, con todo lo necesario que tendrías en un proyecto normal. Tiene los pipelines para las tres herramientas de integración continua que hemos explicado y los pipelines pues, incluyen todos los estados discutidos por el momento, excepto despliegue, porque íbamos a usar Fabric, que es una herramienta de Python también, pero tiene problemas con base en FreeBSD y somos un poco raritos y hemos usado FreeBSD. Y entonces hemos tenido algunos problemas. Estamos trabajando en ello, como estamos trabajando también en la documentación, lo sentimos mucho, pero trabajaremos en ello y esperamos que se lleve mejor. El repositorio es abierto, por tanto... O que alguien haga una pull request y lo arregle. Sí, toda ayuda es bienvenida. Así que eso es todo. No sé si tenéis, no sé si queréis preguntas o demo. ¿Tenemos tiempo para una demo pequeñita? Dice que sí. ¿Puedes ponerlo? Hay que abrir los túneles. Casi que preguntar mejor, ¿no? Ya, bueno, sí. Si queréis, luego os podemos enseñar fuera los tres sistemas funcionando que tenemos. Es que tenemos que abrir los túneles porque lo tenemos en una máquina remota, en un servidor remoto. Os los podemos enseñar, venís y os explicamos un poco más si estáis interesados. ¿La tengo para una pregunta? O... ¿Alguna pregunta? Hola, buenas. Hola. Me gustaría conocer vuestra experiencia sobre los cambios para modificar los pipelines de producción y si cualquier desarrollador del equipo tiene permiso y es una política que sea habitual y que aceptéis. No. ¿Se me oye, no? Sí. Te voy a contar la experiencia que tengo yo. Nosotros lo que hacemos es que tenemos en ciertas ramas unas políticas que hacen que no cualquiera pueda hacer comité a ellas. Es decir, tenemos las ramas intocables, en las que los senior podemos tocar cosas, pero otra gente tiene que ir a través de pull request. Así lo que hacemos es revisar antes de que entre. Por lo tanto, no cualquiera puede hacer un trigger de un despliegue. Por otro lado, los despliegues a producción tienen una etapa manual, es decir, tú despliegas staging, haces tus pruebas, llamas a los de calidad, que lo rompan todo, y si todo va bien, la herramienta te pregunta, ¿quieres desplegar a producción? Despliegas y entonces ya sube arriba y todo está bien. No, en general, para nuestro caso, no es buena idea que las cosas acaben en producción de forma mágica. En cuanto a, mencionabas también cambiar de pipeline para adaptarte a este tipo de sistema, ¿no? Sí, exacto, que los desarrolladores puedan o tengan el poder, pero bueno, más o menos lo has explicado, tengan el poder de realmente poder automáticamente cambiar. Lo que me preocupa a mí es que se equivoquen y que se carguen el pipeline de producción. Sí. A eso me refiero. En nuestro caso, en Nos Bloomberg... equivoquemos, perdón. Sí, no pasa nada. En nuestro caso, en Bloomberg, mi grupo, específicamente todo va a través de pull request. Entonces, si tú cambias el código, lo subes por pull request y necesitas, en nuestro caso, tenemos al menos 2 personas y no tienes que tener nadie que te diga, oh, pues esto está muy mal, para aceptarlo, y entonces va ahí y hasta que no se acepta esta pull request realmente no se ha cambiado. Por tanto, lo controlas un poco porque necesitas que otra gente te lo apruebe. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Ahí atrás. Espera que te llegue el micrófono. No, me temo que no hay más tiempo para preguntas porque tiene que entrar el siguiente, pero bueno, podéis ir a la Quiet Room, que es la sala que está aquí, una sala de conferencias también que está en la Quiet Room aquí abajo, en esta misma planta,
aquí a la izquierda. Si queréis allí, podéis ir allí, resolver las preguntas, montar el Sí. servidor y todo lo que Sí, queráis sí. para continuar. Perfecto. Así que, por ejemplo, bueno, un aplauso, muchas gracias.